Choluzat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.choluzatsur.com. Choluzat Sur, el único y más completo canal de noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Aquí en el Sol de las Noticias, en nuestro espacio muy especial y muy singular de las entrevistas, tenemos ya la presencia muy distinguida y muy apreciable de nuestra invitada para hoy. Es Anarela Mélez Osejo. Ella es escritora y docente universitaria, viuda del poeta Rigoberto Paredes. Además es cofundadora del proyecto cultural Paradiso, la cual ha desarrollado la Galería de Arte y Café Cultural. Conoceremos muchísimo, pero muchísimo más en esta entrevista súper interesante con nuestros periodistas, el licenciado Javier Aguilera y el licenciado Ala Fiallos. Adelante. Gusto tenerle esta mañana. Qué placer poder conversar con la licenciada Anarela Vélez, con una trayectoria importante en el país de contribución a la cultura, junto a su esposo. No podemos dejar de hablar de él, ¿verdad? No. Porque ese fue un factor de cultura en este país, un hombre con una trayectoria intachable, de honestidad, de rectitud, de posiciones en beneficio del país, pero qué grato poder saludarle esta mañana y también reconocer en ustedes esa virtud que tienen pocos seres humanos, de poder plasmar en versos lo que se siente la vida y lo que se siente en el corazón y en el espíritu. Gracias. Buen día. Buen día. Buenos días, don Alan. Buenos días, don Javier. Qué gusto poder estar aquí con ustedes para contar un poco de mis actividades y gracias por honrarme con su convocatoria. El honor es para nosotros y bueno, la dinámica del programa, este es un espacio que hemos diseñado a través de la producción, de la dirección, para las mujeres, porque creemos que son factor determinante en un país. Así y hoy para nosotros es un honor tenerla en el programa. Y nosotros tenemos la dinámica de, bueno, conocemos su trayectoria profesional, artística, cultural, pero quisiéramos conocer un poco más de su persona, de su ser humano, de su niñez. ¿Dónde nació? Nací aquí en Tegucigalpa, soy hija de la doctora Gloria Osejo Paz, y mi padre es un médico mexicano que se llamó Sergio Vélez Briceño. Y mi madre, que estudió en México medicina, pues conoció a mi padre allá, fueron compañeros durante toda la facultad. Cuando terminaron se casaron y nacimos de ese matrimonio mi hermano gemelo, el doctor Sergio Vélez Osejo, y su servidora. O sea que fíjese que hemos tenido el privilegio que ayer invitamos a una compañera periodista que es gemela y hoy tenerla a usted. Pero aquí la diferencia es que usted tiene un hermano varón. Sí. Cuénteme cómo es la vida, porque aquí se tejen tantas cosas alrededor de los gemelos y que hay ciertas cosas, nos decía la compañera, que siente, que presiente, que hay momentos que ella tiene un dolor y le llama a la hermana y le dice que también. ¿Ocurre pues con usted? Sí, es absolutamente cierto, particularmente en los temas de carácter emocional. Normalmente nos ponemos felices y alegres juntos, sin saber por qué a veces, y tristones a veces también, y nos comunicamos sin saberlo. Y siempre tuvimos una relación extraordinaria, muy
de muy buena comunicación. Nosotros tuvimos una nana que nos contaba todas las cosas que hacíamos desde muy pequeñitos, de meses inclusive. Y dice la nana que nosotros un poquito al año, que casi ni hablábamos, nosotros nos comunicábamos perfectamente. No hablábamos, pero sabíamos cuando mi nana estaba ocupada para hacer alguna travesura y nos poníamos de acuerdo para vigilarla. En conjunto entonces eran ¿cuántos hermanos? Somos dos hermanos. Dos gemelos. Sí. Es que Pero dicen que no después eran de- tan terribles como tener 10 en casa. Pues mi hermano era terrible. Yo era más tranquila, a mí me dejaban sentadita en un lugar y yo no me movía, pero él era muy enérgico. ¿Y será que el impacto de tener gemelos de parte de su mamá La le dejó causó curada. preocupada, sí? Sí, la dejó curada porque nacimos de 8 meses. Mi mamá tuvo muchas dificultades para que nosotros sobreviviéramos, porque entre los dos pesábamos 7 libras y yo pesaba un poquito más. Entonces, de no haber sido hijos de una médica, quién sabe si yo estaría aquí en este programa. Ahora, el hecho de estar en ese ambiente de medicina, su hermano sí se inclina por la medicina, pero usted, ¿por qué? ¿Qué opción? Bueno, mi mamá quería que yo estudiara medicina a toda costa, porque ella además, al estudiar en México en la década de los 50, vivió todo ese periodo del gobierno de Ruiz Cortines, que fue justo la época en la que se reconoce el derecho al voto de las mujeres en México. Entonces ella creció en una universidad políticamente muy activa y en donde el tema de las mujeres se trataba mucho. Entonces ella era muy feminista en el sentido político y en el sentido humano. Entonces ella quería que yo siguiera sus pasos para que yo pudiera tener una vida materialmente hablando cómoda y segura. Pero yo soy muy disfrutona, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer, no me gusta las tristezas, el dolor humano, no es que no me gusta, sino que me impacta mucho. Yo no puedo ver llorar a alguien porque yo me deshago también en llanto. Entonces no tengo la personalidad para atender los dramas humanos que implica el ejercicio de la medicina. Atender el dolor o a estar ante la muerte, ¿verdad? Es muy duro, yo no pude, lo intenté, pero no me fue posible. Pero se encuentra entre dos culturas, la cultura hondureña, que de repente los hondureños somos muy sin identidad, y mientras el mexicano es todo lo contrario, ¿verdad? Así es. Ese choque de culturas, ¿qué beneficio le saca a usted? Pues yo lo armonicé, ¿verdad? Yo he adoptado de la tradición mexicana un amor por lo nuestro. Eso me lo ha permitido el haber estudiado historia. Entonces, que es parte de la influencia de mi padre, que le encantaba la historia. A mi mamá también, pero más a mi papá. Entonces, ese conocimiento de lo nuestro, de nuestras tradiciones, me ha permitido decantarme por la valoración de lo que ha estado en nuestro pasado como elementos fundamentales de la, construcción de lo que es nuestra identidad. Por ejemplo, yo he estudiado mucho lo que nos han aportado los mayas, los lencas, los tahuacas, los garífunas, los misquitos, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, y luego también he estudiado la época colonial y la contemporánea, y dentro de todas esas épocas y momentos históricos hay temas sobre los cuales se pueden rescatar cosas y cosas que debemos de rechazar y dejar en el pasado. ¿Qué nos pasa a esa falta de identidad? Es un lamentable porque no nos permite distinguir entre lo que son nuestros verdaderos intereses y los que no lo son. Entonces, por eso tenemos un país de gobernantes que han desestimado totalmente los intereses de nuestros pueblos. Sí, yo solo quiero sanar esa parte de su niñez, juventud, porque tenemos mucho que hablar con usted de cultura, arte y literatura, su intelectualidad y su trayectoria. ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo era la Tegucigalpa aquel entonces que usted vivió? ¿Cómo lo sintió ese momento? Pues eso fue una época de una tranquilidad increíble. Bueno, hay que decir que yo
pues crecí en un ambiente un tanto privilegiado de una profesional de la medicina. Pero mi madre, por ejemplo, nos decía que si vamos a salir, que ella iba a dejar la puerta abierta de la casa, que no nos preocupáramos, que entráramos a la hora que quisiéramos. En el centro donde vivo ahora, esa es la casa de mi madre, en el barrio La Plazuela, y mi mamá, y no teníamos un portón de metal que tenemos ahora, que eso yo lo hice ya después, hace que 10 años, 15. Teníamos una puerta de madera con ventanas de vidrio, que solo había que quebrarlas y abrir. Y eso tampoco era necesario, porque cuando nosotros salíamos, porque nos daba permiso para ir a nuestras fiestas, y no solo eso, si teníamos varias fiestas, ella nos llevaba a todas, porque era una persona que reconocía que uno tenía que divertirse, y regresábamos a las tantas de la madrugada, y a veces nos íbamos a comer baleadas allá por el Mercado de los Dolores después de las fiestas, y jamás nos pasó nada. Y yo siempre anduve muy adornada, porque mi tradición mexicana es así, ¿verdad? Que las mujeres nos adornamos mucho, y en esa época cosas de oro era lo frecuente, ¿verdad? Y jamás, nunca nadie, ni de cerca se me pasó que me asaltaran, o que me agredieran, o que nos agredieran al grupo, jamás. Una tranquilidad, una paz que había en Tegucigalpa. Nos conocíamos casi todos, ¿verdad? Porque la migración del campo a la ciudad no era tan agresiva como es en la actualidad. Y era una ciudad que se podía caminar, descaminar, andar, desandar a cualquier hora. Y no le pasaba a usted absolutamente nada. La gente era cordial. Si ibas por la acera te permitían el paso. Nos saludábamos. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Era lo común, ¿verdad? Una cortesía en la ciudadanía de Tegucigalpa tan maravillosa que lo extraño muchísimo, mucho, mucho. No habían hoyos en las aceras. Las calles, que eran las calles que construyó el general Carías, que eran de piedra, que hay que decir que ahorita las acaban de sacar todas las piedras de la avenida Gutenberg, y a saber a dónde fueron a dar, que eran adoquinado de pura piedra que hicieron los presos políticos de la época de Carías, que se perdió. Esas eran las avenidas perfectamente construidas, las aceras que uno no tenía que andar viendo al suelo, sino que podía disfrutar de la arquitectura, del cielo, del sol, y podía caminar tan hermosamente por nuestra ciudad. Era un gusto esta Tegucigalpa. Los novios, bueno, teniendo un gemelo, me imagino que era su custodio permanente, o era su cómplice. Era mi cómplice, tengo que decirlo, y yo la de él, ¿verdad? Yo era la cómplice de él. Yo tuve algunos pretendientes, porque mi marido decía que yo era la niña más bonita del barrio La Plazuela, lo dijo en un poema. Y sí, tuve varios pretendientes, varios novios, y mi hermano pues era muy respetuoso, porque él creció en este ambiente donde mi mamá era, pues como le dije, respetuosa de nuestras libertades, que no de libertinaje, sino de nuestras libertades, y él me cuidaba, pero sin estos extremos que a veces se suelen dar en personalidades machistas. Él no es así. Pero ¿cómo logra la doctora convencer a su papá que se vengan a Honduras? No lo convenció, no convenció a mi abuela, porque mi padre era único hijo, y mi abuela era una mujer que era una maestra de un colegio mexicano alemán. Mi padre tuvo esa formación, que era un liceo mexicano-alemán, y mi abuela era la directora de ese liceo. Entonces ya se imagina usted el temple de mi abuela. Entonces era su único hijo y no le permitió venirse. Entonces este matrimonio terminó en una separación penosamente, pero eso también nos llevaba a nosotros cada vacación a México a disfrutar de la familia mexicana. Entonces, ¿usted nace en Sí, Honduras? Nacimos en Honduras. Sí, nacimos en la Policlínica. Sí, pero qué duro, ¿verdad? O sea que su mamá era una madre soltera, Pues, en gran medida. Mire, en realidad tuve 3 madres. Tuve a mi madre biológica, tuve una nana, que ya la mencioné, que la acompañó a mi mamá
toda su vida y a mí hasta los 50 y tantos años. Ella acaba de fallecer. Y tuve una tía, mi tía Soledad Osejo Paz, y tuve a mi abuelo. Entonces fue un matrimonio que no fue un matrimonio, no tuve un padre tradicional con presencia y todo, pero tuve muchas figuras alrededor que le hicieron a mi mamá la maternidad más suave. No tuvo las dificultades de las madres solteras tradicionales de como nuestro ahora, país. ¿verdad? Sí, como ahora. Ahora, fíjese que me suena, ¿era doctora también doña Soledad? Es abogada, mi Abogada. tía Soledad, sí. Pero su mamá, ¿en qué centros asistenciales trabajó ella acá? Trabajó en muchos. Mi pobre madre, yo me acuerdo cuando éramos niños, estaba trabajando en el Ministerio del Trabajo, donde fue directora de Previsión Social. Tuvo un trabajo en un centro ahí en el Manchén, un centro médico. Trabajó también en el Hospital General San Felipe, sí. Y también tenía su clínica privada. ¿Cuál era la especialidad de ella? Ginecobstetra. Sí. Era ginecobstetra. Pues fíjese que creo que yo la conocí y la entrevisté en varias ocasiones, por eso le pregunto. Sí. Y sé también de la trayectoria de ella, de una labor importante que ahora se ha descuidado mucho, que era el cuidado de los niños cuando las madres iban a trabajar a través de las guarderías infantiles. Así es. Ella trabajó mucho. Creo que ella fortaleció mucho estos centros educativos, estos centros de formación, porque no eran educativos, sino que ahí prácticamente los niños iban a aprender modales, comportamientos, civismo, actitud, sí. También valores espirituales, morales, y lamentablemente eso se perdió. Entonces por eso hago alusión a su madre, porque sí tengo casi la certeza de haberla entrevistado más de alguna vez y de haber compartido con ella en estas actividades propias de su labor, o sea que dejó una marca también en la historia. Y el Osejo no es común, ¿verdad? Tampoco. Pues ¿De Valentín Suárez usted es pariente? Sí, él es hijo de una hermana de mi abuelo. Valentín Suárez Osejo. Sí, Valentín Suárez Osejo es mi tío. Y tenemos una relación familiar es relativamente estrecha con mi tía Carmen. Era muy querida por mi abuelito, la mamá de él, y mi abuelito la amaba a mi tía Carmen. Ahora, volvemos a la parte entonces se dedica usted y decide estudiar historia. Así es. Más por la influencia, de alguna manera decía usted, de que su padre era historiador. No, mi padre era médico, pero le fascinaba la historia. Perdón, sí. Pero, bueno, no existía la historia aquí, pero mi mamá, que era, como le dije, muy apoyadora, me mandó a Argentina. Allá empecé a estudiar historia. Sin embargo, allá me agarró el golpe de Estado militar. ¿Del 73? Del 76. Sí. Del 76. Este golpe me sacó corriendo de la Argentina, porque, bueno, había una persecución muy grande de los maestros del área de ciencias sociales. Casi nuestra facultad se quedó sin profesores. Entonces salí de allá y regresé a Honduras, y aquí de suerte inmediatamente abrieron la carrera de historia y continué mis estudios. Pero esa experiencia en Argentina, joven, llegar a un país con diferentes tipos de comportamientos, diferentes formas de ver la vida, para una joven, ¿qué significó? Bueno, a mí me marcó porque yo tenía muchos amigos y compañeros que estudiaban historia, que eran militantes del movimiento estudiantil, y me imagino que muchos eran montoneros, sí. ¿Verdad? Porque allá era muy frecuente eso. ¿Que era un grupo guerrillero argentino? Era un político militar argentino, y yo, por ejemplo, pude leer allá en mi facultad la revista Crisis que dirigía Galeano, que dicho sea de paso, después lo encontré en el exilio en España, y era amigo de mi esposo. Es el escritor de Las Venas Abiertas de América Latina. Exactamente, sí. Entonces esas cosas, pues a mí me marcaron. Yo me identifico plenamente con la democracia. Pues mi hermano estudiaba en Chile, imagínese usted, y yo lo fui a visitar post golpe, después de lo de Allende, y viví el ambiente del pinochetismo en sus primeros años. Entonces todo eso a mí obviamente me dejó una marca, una huella,
y me hizo decantarme por la libertad, la lucha por la libertad y por la democracia y la justicia. Pero y el sentimiento por la poesía, por cierto que aquí Alan ha andado toda esta semana haciendo alarde de que se tiene el privilegio de haber leído. Yo tuve la oportunidad de leer sus poemas también. No, yo encantado. Pero ¿cómo se le da por escribir? ¿Cómo se inspira? Por ya escribir tengo el porque lo difícil son los inicios de la poesía. Sí, bueno, mire, tuve la suerte de tener una abuelita que amaba la poesía. Y que a ella, que era maestra también, le enseñó a mi mamá y a mi tía Soledad a amar también la literatura y la poesía. Y ella les enseñaba a ellas que aprendieran de memoria la poesía. En mi casa se decía poesía de Amado Nervo, de Juan de Dios Pesa, de memoria la decían mis tías, y las mandaba a todas las veladas culturales a que declamaran. Mi único tío, hermano de mi madre, que también fue médico psiquiatra, Efraín Osejo, también escribió poesía. Entonces viví en un ambiente donde la poesía se amaba y se respetaba mucho la inteligencia. Mi abuelita tenía un digamos, leitmotiv para nosotras, para las mujeres: cuidado, se casan con un imbécil, decía. Busquen siempre la inteligencia, busquen la inteligencia. Y entonces, porque eso no se acaba nunca, lo demás se puede acabar y cambiar, pero la inteligencia acaba con las personas, hasta que mueren son inteligentes, y eso mejora con el tiempo, decía mi abuelita, ¿verdad? Entonces eso nos caló mucho. Solo somos 2 mujeres en esta familia, mi prima y yo, pero nos hizo siempre buscar hombres sensibles y que también... Pero ¿cómo empezó? ¿Sus primeros versos se recuerdan? Sí, en la adolescencia eran versos de amor. O sea, ¿dedicados a alguien? Sí, pensando en el amor, en los novios. Yo me acuerdo que eran unos poemas que de suerte se perdieron. Unos poemas sí. Pensando en la adolescente, lo que quiere es buscar a alguien que lo quiera a uno y uno amar profundamente y apasionadamente, ¿no? Pero aparece en su vida un gran hombre. Yo lo conocí, previo al programa hablábamos, tuve el privilegio de que fuese mi maestro en español, don Rigoberto Paredes. Sí. Toda una institución en este país que yo creo que Honduras no le ha rendido los méritos que él se merece por toda esa trayectoria en beneficio de la cultura y del arte en el país y sus contribuciones en sí. diferentes áreas, desde el aula universitaria hasta, creo que él fue viceministro de Cultura y otras contribuciones que dio también para que el pueblo hondureño goce de algunas cosas en este momento que tal vez de manera silenciosa él pudo haber contribuido, pero que no han trascendido. Sí. ¿Cómo encuentra a Rigoberto Paredes? Lo conocí en la universidad cuando yo estaba todavía estudiando, y cuando lo vi me impactó su presencia física. Rigoberto era un hombre muy poco en palabras, no hablaba mucho, pero cuando abría la boca decía cosas interesantes, inteligentes, ingeniosas, tenía buen sentido del humor, y todo el aura que se crea alrededor de un poeta, ¿verdad? Y una persona como yo que siempre respetó el valor de la palabra, pues me fascinó Rigoberto desde el momento en que lo conocí. Pero él tenía una novia norteamericana y ni me miraba, ¿verdad? Entonces yo me voy a atrever a hacer esta pregunta: ¿él la enamoró a usted o usted lo terminó enamorando a él? Bueno, creo que cuando ya él no tenía esa novia y empezó a ver en el ambiente, pues Dios me ubicó, ¿verdad? Pero usted estaba presta a que habría que preguntar qué pasó con la novia, porque la dejó. Pues la dejó porque era una norteamericana que estaba aquí de paso haciendo una misión de enseñar en el departamento de letras, y ella se tenía que ir, y no se decidió Rigoberto a irse detrás de ella.
Entonces ya se conocen, nos conocimos en el año 78 y empezamos a ser novios en el 79. Y desde entonces nunca más nos separamos. ¿Se casan ya entonces ahí por...? En el 86 nos casamos. 86. ¿Anduvieron sí. mucho tiempo de novios? Sí, fíjese que Rigoberto me pidió que nos casáramos 2 años después de empezar a salir. Pero yo tenía mis proyectos personales y le pedí que me esperara que yo terminara mi licenciatura y que hiciera posible hacer mi posgrado. Y él fue muy respetuoso de mi decisión y me acompañó en todo ese proceso. Inclusive nos fuimos juntos a España. Y yo terminé mis estudios de posgrado en España y él estuvo conmigo. Cuando terminé eso, entonces ya nos casamos y tuvimos nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2. 2 hijos. Sí. ¿Y cómo fue esta relación? Porque se dice que entre los matrimonios así de intelectuales también hay un grave conflicto. Si entre los periodistas, los periodistas dicen que el problema es por falta de comunicación, por la actividad, pero se da cosa contraria por lo menos el concepto que yo tengo entre intelectuales, entre personas que tienen mucha relación con esto de la poesía, el arte, la cultura. ¿Cómo se maneja la también es como que se vuelven bohemios. Sí, bueno, la verdad es que como soy una mezcla de mujer tradicional y mujer contemporánea. Ya cuando me casé y tuve mis hijos, pues mi prioridad fueron mis hijos y mi carrera docente. Y Rigoberto estuvo en lo suyo, continuó en lo suyo y yo lo apoyé y él me apoyó en lo mío. No hubo ningún conflicto. Y fuimos un matrimonio bien avenido en el sentido de que buscamos actividades paralelas que nos unieran, como es nuestro proyecto cultural Paradiso, y eso nos permitió estar más juntos porque yo creo que un matrimonio necesita cierta diversidad. No es posible mantener una relación interesante si lo único que lo une a uno es los hijos, la sexualidad o hábitos, ¿verdad? Y yo le he escuchado a usted desde que inició la plática, percibo que usted una admiración por él. Uy, sí. Es que tan difícil ahora ese tema. O sea, usted, la que percibo la admiración por él en todos los sentidos. Sí, yo respeto mucho a Rigoberto. Lo respeto intelectualmente y humanamente. Fue un hombre muy generoso. Con todas si ustedes lo preguntan a otros escritores jóvenes que lo conocieron, les van a decir lo mismo. Él pasaba libros, le llamaban traficante de libros, porque todos sus libros él los compartía. Nunca se guardaba un consejo, o nunca se guardaba una valoración siempre constructiva del trabajo literario de otros escritores. Entonces él además era un hombre de unos valores tan profundamente afincados que yo respeto muchísimo, como es la honestidad, el apego a la verdad. ¿Y tenían diferencias? ¿Cómo las manejaban? Porque le comentaba yo esto de su admiración por él, porque cuando revisamos la historia, por ejemplo, y me pongo de ejemplo con personas cercanas, platicaba yo con mi abuela que recientemente se murió. Entonces cuando yo hablaba con ella de mi abuelo, era cosa seria, ¿verdad? Escuchar su testimonio, un testimonio bien impactante. Y así la historia quizás de cientos de mujeres acá en este país. Pero me llama poderosamente la atención entonces cómo usted lo admiraba mucho. Y yo le pregunto, entonces si tenían diferencias, ¿cómo las manejaban para que no hubiese heridas? Bueno, no tengo que decir que algunas veces nos peleábamos, ¿verdad? Pero cuando yo me enojo soy una persona de temer. Así que Rigoberto sabía manejar las diferencias de manera muy inteligente. Y cuando hay argumentos inteligentes, pues a uno no le queda más que aceptarlos. Y él igual, si él pensaba que yo tenía la razón, cuando tratábamos las cosas pacíficamente, él aceptaba las cosas tranquilamente. Además, él era una persona tranquila, mire. A él lo que le interesaba era la poesía.
Y si hay algo que está reñido con la poesía, es el conflicto. Uno tiene que dejar fluir las cosas, porque si uno está muy disgustado, la poesía no te visita, como se dice, ¿no? Entonces él procuraba siempre manejar las cosas de manera muy inteligente, muy armoniosa, muy gentil y muy amorosa. ¿Había mucha tolerancia en la relación? Sí, había mucha tolerancia en las cosas trascendentes, ¿verdad? En las cosas importantes había tolerancia. Ahora aparece este proyecto de Paradiso, que para los que conocen Tegucigalpa, está ubicado en la Plazuela, y es un lugar donde visitan mucho los intelectuales. Sí. De repente hay gente que no tiene la oportunidad de encontrar, es que los intelectuales no se encuentran en cada poste, sino que en Honduras son muy escasos, y tal vez eso era como necesario tener un refugio, que creo que lo cubría de alguna manera el Jardín de Italia, y ahí creo que se creó otra cafetería, Marbella. La Marbella, y ahí donde se decía que en la mañana empezaban a descomponer el país, pero ya en horas de la tarde los intelectuales lo dejaban más o menos arreglado para el siguiente día llegar nuevamente y alrededor de una taza de café volver a crear toda una nueva destrucción de lo que se estaba viviendo para construirlo por la tarde. Sí. Pero desaparecen estos emblemáticos lugares y aparece Paradiso, Sí. que sin duda se convierte en el paraíso de los intelectuales. Yo no diría solo en Tegucigalpa o Comayagüela, sino que en todo Honduras. Sí, mire que nosotros regresamos de España y bueno, además ya le comenté que yo iba mucho a México. En México vi cafés culturales hermosos como la Librería Gandhi, el Ágora, el Parnaso, entre otros, ¿verdad? Entonces, y en España, pues cafés en Barcelona, donde nosotros vivíamos, el Scatregats, y otros, el Cristal era otro que nos gustaba mucho. Pues siempre fuimos nosotros de ir a tomar café a estos espacios y asistir a lecturas y eventos culturales a esos espacios. Cuando regresamos aquí no había nada, y Rigoberto, que quiso volver a trabajar en la universidad, como eran otros tiempos, ya no lo acogieron como se merecía Rigoberto. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, aquí hace falta un lugar donde, te digo yo, donde tú te sientas bien, donde te sientas como pez en el agua, y hagámoslo nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Y lo hicimos, nos pusimos a la tarea de hacer ese cafecito. La idea surgió en 1987 y la concretizamos en marzo de 1988. Ya estamos por cumplir 30 años. Cuando lo abrimos no nos auguraban larga vida. Hasta hicieron apuestas nuestros amigos. Va a durar 3 meses, va a durar 6 meses. Pero ahí estamos nosotros. Yo soy bastante terca. Y cuando oí esas cosas le dije, no, este espacio va a tener larga vida. Vengo de un lugar donde había el Scatregats, que era un café que venía funcionando en Barcelona desde el siglo XIX, donde se reunía Picasso, Dalí, todos estos. Y Rigoberto estuvo leyendo poesía ahí, inclusive con Goitisolo. Entonces para mí dije, no, porque no vamos a hacer un café que tenga una larga duración para nuestra ciudad, que forje algo de tradición. Y lo dijimos, vamos a sortear las dificultades, y lo hemos hecho, ¿verdad? Paradiso es un lugar autónomo, autosostenible, sin nada de lujo, sin nada de excesos. Un lugar que tiene las puertas abiertas para toda la gente que tiene interés en la cultura, sin distinciones, ¿verdad? Y acogemos a todos y a todas. Algo importante es que no recibe beneficios ni del Estado ni tampoco de ONG. Así es, somos absolutamente autónomos, así quisimos hacerlo. Eso nos ha permitido tener una identidad propia sin comprometernos más que con lo mejor de nuestro país, con los mejores valores y con los mejores proyectos.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, llega alguien a Paradiso, es escritor, es poeta, pero la gente aquí muy pocos lugares, entonces donde puede leer la poesía. Y se pone a leerla en la casa o con los amigos y no hay formación cultural, entonces se vuelve más bien en algo que lo puede terminar traumando. Yo tenía de pequeño a un, que claro, casi era mi hermano, vivíamos en el mismo barrio, y él se dedicaba a escribir, y entonces cada cosa que él escribía lo iba metiendo en una bolsa, y entonces ya por último, Vicente García se llamaba él, le decíamos Chantillo, andaba aquel paquete de poemas, y él se sentaba con uno, mira, te voy a leer un poema. O llegaba a una reunión, no, yo quiero leer un poema, entonces toda la gente, no, hombre, ¿cómo te vas a poner a leer un poema aquí? Sí. Y empezaban las contradicciones. En Paradiso se puede llegar Así y es. leer el... Ahí anda Edgardo Florian, un poeta que siempre anda leyendo sus poemas en cada mesa, ¿no? Y así otros. Y también para nosotros el que es artista es bienvenido, y el que admira la cultura y se identifica con la cultura también. El que no, nosotros le decimos, mire, hay otros espacios para usted, elija mejor, ¿verdad? Porque aquí sí respetamos el arte, sí respetamos la producción artística, y cuando se hacen lecturas pedimos silencio, pedimos respeto, creamos el ambiente propicio para que nuestros artistas se sientan cómodos y bienvenidos. Hay orientación. Y respetados. Orientación, porque de repente Alan se puede animar a ser poeta, y hay orientación porque también yo creo que a veces nos equivocamos de oficio, Sí. ¿verdad? O de preferencias por algo, y con una orientación adecuada podemos enrumbarnos. Sí. Tal vez alguien tiene un potencial muy grande de ser poeta, y otros que aunque quieran... No lo podemos lograr. No, pero yo no lo podemos lograr. Es Hay orientación en ese Sí, sentido. es que creo que la gente tiene vocaciones, ¿verdad? Así como hay magníficos médicos, hay pésimos, como hay magníficos abogados, los hay pésimos, ¿verdad? También en la poesía. Sí, ahí tenemos el ambiente, justo Es en el la ambiente. pantalla. Es un ambiente agradable. Ahí estoy con mi querida Xiomara Bu, la poeta, extraordinaria persona. Y lo que le quería comentar es que, bueno, aunque uno no pueda escribirla, pero sí le gusta escucharla de repente. Sí, Que eso es como el teatro, es como la ópera, etcétera. O sea, uno no puede, pero es fantástico escuchar el talento y el arte de los demás. así es. Valorarlo no tiene precio, ¿verdad? Yo tengo un criterio, no sé si es equivocado, pero a mí me gusta que el poema, escucharlo de quien lo escribe, porque yo puedo tener una impresión, me puede impactar de alguna manera el poema, por ejemplo, que usted escribe, pero no hay mejor sentimiento que el que lo escribió, porque él sabe qué connotaciones le va a dar en determinado momento a ciertas líneas del poema, y yo puede ser que las voy a obviar al momento también yo de declamarla. Sí, yo creo que, bueno, hay algunos poetas que leen muy bien su poesía y otros que no, que no leen. Bueno, un caso famoso es Neruda, ¿verdad? Cuando uno lee, escucha Neruda, uno tiende a tener sueño. Sí. Pero hay poetas que lo hacen perfecto y que lo hacen de manera maravillosa. Ahora los poetas nos escuchamos, nos grabamos y nos escuchamos y procuramos aprender a leer, porque es necesario llevar por diferentes maneras la poesía hacia la ciudadanía. Y entonces así surge el performance también, por ejemplo, ¿no? Y creo yo que es importante que leamos al público, porque es otra manera de hacer sentir el poema, la poesía a la gente. Sí. Y en pero también creo que como en otras actividades de la vida humana, uno tiene influencia. ¿Usted se sintió influenciada por algún tipo de poesía? Bueno, yo tengo una particularidad de la cual no hemos hablado. Yo soy feminista. Ajá. Entonces, para mí, algunas poetas magníficas como Rosario Castellanos, mexicana, me ha marcado muchísimo. Y ellas, bueno, es una gran poeta, no solo porque sea feminista, pero otra poeta que yo he elegido leer de manera muy minuciosa
es la colombiana de apellido Bonet, Piedad Bonet, también Olimpia Varela, Blanca Varela, Olimpia Varela es hondureña, y otras, ¿verdad? Entonces estas poetas me han signado muchos, Pizarnik, Argentina, y más las clásicas, Gabriela Mistral. Yo he leído más a las mujeres que a los hombres, gracias que Rigoberto también me ayudó a conocer a muchas de estas escritoras, y las he leído más. Pero luego también tengo escritores que me fascinan, Rubén Darío, y me encanta cómo los nicaragüenses conocen a Rubén Darío. Ahí usted va por la calle y usted le pregunta a un nicaragüense quién era Rubén Darío y le dice. Va en Tegucigalpa y pregunta quién era Juan Ramón Molina, el Puente. Sí. ¿Verdad? Pero y la influencia de Rubén Darío en los poetas centroamericanos, y especialmente es extraordinaria, muy significativo. Sí, sí, en Juan Ramón Molina es extraordinaria la influencia de Rubén Darío y en los demás. Pero como Juan Ramón Molina es el poeta insigne en Honduras, entonces la tradición de Darío nos viene por intermedio de Juan Ramón Molina. Y ahí quiero que nos ayude, porque se habla mucho del romanticismo, antes y después del romanticismo. ¿Cómo marcó esa época? ¿Qué significa el romanticismo y por qué esas diferencias en la forma de la poesía? Porque hay poesía del corazón, ¿verdad? Del parte del romance, del hombre a la mujer, o de la mujer a la mujer, o del hombre al hombre, ahora con la diversidad que hay, sí. ¿Verdad? ¿Cómo es que hay esas divisiones? Bueno, ocurre que la literatura refleja las transformaciones sociales. El romanticismo fue un movimiento que se desarrolla a lo largo del siglo XIX y que está reflejando lo que pasa en aquellas sociedades después de la Revolución Industrial, después de la Revolución Francesa. Entonces hay transformaciones mentales importantes que se van a reflejar en la propuesta artística y literaria. Entonces, después del romanticismo, un poeta maravilloso como es Rubén Darío, es el primero en proponer una ruptura con el romanticismo y genera un nuevo movimiento que se llama vanguardismo. Y el vanguardismo lo que hace es que nos ayuda a romper con esquemas literarios y artísticos, no solamente en la forma, sino en los temas, las temáticas. ¿Qué temas se pueden tocar? Bueno, inclusive se cuestiona cuál es el concepto de belleza, qué es lo feo, qué es lo bello, qué es lo válido, qué es lo que no es válido en el arte. Entonces esto es la influencia más importante de Rubén Darío. Él genera un ambiente de libertad en la poesía, en todo sentido, no solamente en el verso, ¿verdad? Digamos, el tratamiento matemático del verso, que eso es el verso de 11 sílabas, el de 12, el de 13, y luego en la estructura del poema, ¿verdad? Se rompe con el soneto, etcétera. Entonces él es una bocanada de aire libertario en la literatura, y entonces esto nos va a influir a todos nosotros después de él, ¿verdad? Interesantísimo. Pero aparece también en la parte contestataria, sí, de esta poesía, que no sé si se da más en Latinoamérica, no sé si en Europa, pero que hay también algunos escritores que se dedican a cuestionar el diario vivir. Uy, sí, Miguel Hernández en España, por ejemplo, para hablar de la lengua castellana, y en nuestra América Latina también, ¿verdad? Bueno, ahí parece que no, pero Gabriela Mistral tiene poemas sumamente críticos, ¿verdad?, de la realidad. Bueno, después viene, por supuesto, Neruda, ¿verdad? Vallejo, que es crítico de otra manera, más, digamos, íntima, más profunda, etcétera, y empieza a darse desde la poesía una mirada muy cuestionadora de los valores
tradicionales de la sociedad. Mi Ok. poesía está en ese rango. marco. Sí, yo tengo acá, he estado dándole lectura, hay una en particular que me llama la atención. Es la número 78, en la página número 78 me llamó la atención y me gustaría que me desarrollara el por qué y por qué esto. Y si me las arreglo sola, lo leí, me pareció interesante, digo yo. También me Tiene llamó la que atención a ver, mí. o sea, digo yo, es mucho con ella, tiene que ver mucho con ella. Me gustaría que si me lo pueda recitar. Ay, por Y si me lo supuesto. desarrolla la tesis, por favor, ¿en qué consiste? Dice, todo es, y si me las arreglo sola, todo es real en esta matria que llevo en la sangre. Aquí no hay tiempo para soñar. Me pregunto, ¿dónde encajan los juegos de la vida? ¿En dónde hay espacio para la ternura? Como Elgar, me las arreglo sola. Busco conjuros para este futuro. Veo esos rostros en todos los espejos y me pregunto si la oscuridad durará para siempre. Ver las señales en el cielo todavía rojo, defenderse de lo que es posible, el horror de los lazos rotos es paralelo a mi esperanza. Y me pregunto. Bueno, Elgar es un gran músico, ¿verdad? Y entonces, pues, yo estaba preguntándome si yo estoy, después de la muerte de mi esposo, si yo puedo estar sola, y creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, creo que Rigoberto está conmigo siempre, pero no necesitamos las mujeres estar acompañadas para seguir adelante, acompañadas de una pareja, me refiero, para hacer nuestros proyectos y ser productivas y ser creativas y ser libertarias y ser luchadoras y ser revolucionarias y ser feministas y ser poetas. No necesitamos a una persona a nuestro lado para sentirnos completas, ¿no? Ser completas. Con eso de la media naranja no existe. O sea, las mujeres son naranjas. Somos completas. naranjas completas. ¿Cerró su corazón usted para No, el amor, por ejemplo? No, digamos que yo sigo amando profundamente a la literatura, a la poesía, a mis hijos, a las personas, a usted, a Javier. El amor rige en mi vida, ¿verdad? Solo que el amor tiene muchas maneras de ser y uno tiene que entenderlo así, ¿verdad? Y yo pienso a veces las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, se desesperan mucho cuando están solas. Yo les sugiero que no, que aprovechen la soledad, puede ser muy productiva, nos permite ser nosotras mismas y nos permite utilizar nuestro tiempo en cosas que realmente sean las nuestras, nuestra actividad creativa, nuestra actividad profesional. Entonces Sí, ahora, en su vida lamentablemente aparece un suceso que seguramente la ha marcado, donde se ve vinculado su hijo a una cuestión mediática de alto impacto, donde él se ve vinculado a la muerte de una persona. sí. ¿Cómo le ha marcado esto? Profundamente, porque Rigoberto Andrés es el carácter de su papá. Si usted conoció a Rigoberto, diga que conoce a su hijo, porque es el mismo carácter. Él es una persona apacible, muy gentil, muy generosa, muy buen hijo, muy cortés. Nunca esperamos, nadie que conozca a Rigoberto Andrés, y menos yo que soy su madre, que lo conozco muy bien, esperamos que él estuviera involucrado en un acto de violencia y de sangre, ¿verdad? Pero bueno, los hechos se dieron así. Él se encontró con esta persona en un ascensor, él fue agredido, él se defendió, tuvo pánico. Rigoberto, cuando pasó esto, tenía 28 años. Era un joven en comparación a mí, por ejemplo. Y tuvo pánico porque él se vio amenazado, su propia vida, y no pudo reaccionar más que defendiéndose de manera tan terrible como ya sabemos. Y falleció el abogado
Oxiso, el abogado Montes, y yo nunca he pedido impunidad, nunca hemos ocultado lo que pasó. Pedimos justicia. Yo estoy ante una situación de esperar justicia, que a mi hijo se le trate aplicándosele la ley, ¿verdad? Y no siendo la víctima de una venganza o de una revancha o de un tráfico de influencias. Él está en una situación en que puede ser víctima, doblemente víctima de un mal sistema de justicia, o puede salir de esta situación en la que se le aplique de verdad la justicia, la ley. Sí. ¿El fallo fue ayer o va a ser hoy? Va a ser mañana. Mañana. Como madre, bueno, ¿cómo es su día a día luego de ese hecho? ¿Va a la penitenciaría a verlo? ¿Cómo es la dinámica? Voy 2 veces a la semana a ver a mi hijo. Intercambiamos libros, mi hijo sigue preparando nuestros libros, él sigue pintando, sigue traduciendo nuestras obras, la de su padre y la mía. Él está empleando su tiempo de la mejor manera posible ahí. Es una persona que ayuda a quien puede en ese ambiente de muchas carencias. Y entonces mi vida comienza rogando a Dios por él. Mi día comienza así. Ahora, este momento, y alguna gente, estamos en un submundo acá donde los medios de comunicación pues se agarran de alguna cosa, y también hay gente que políticamente ha querido aprovechar la coyuntura y se dijo que su hijo había actuado en función de un sentimiento político ideológico. Se ha logrado demostrar que fue todo lo contrario. Así es. Medicina forense hizo análisis de las ropas de él y de las del abogado. En la ropa de Rigoberto Andrés había tanta sangre como la del abogado. Eso significa que la versión de Rigoberto Andrés, que es que el abogado le quita el instrumento con el cual solo lo amenazó, porque es que el abogado primero lo golpeó. Después de un pleito, de un intercambio de palabras, el abogado le lanzó un golpe a la nariz. Ustedes pueden ver en las fotografías periodísticas. ¿Motivado por qué, según su hijo? Bueno, Rigoberto Andrés estaba viendo su chat con su novia, porque él le iba a ir a dejar un regalo, lo iba a recibir en una tienda, que había llegado una computadora y llevaba un instrumento cortante para abrir ese paquete delicadamente para volverlo luego a embalar, ¿verdad? Sí. Y entregárselo a ella. Y llevaba eso en su bolsa, pero él estaba leyendo su chat con ella para encontrarse más tarde. Inclusive habíamos hecho planes de reunirnos en la noche. Y estaba intercambiando ese chat. Cuando apareció el abogado en el pasillo del ascensor, Rigoberto Andrés lo vio y parece que al abogado no le gustó que lo viera penosamente, ¿no? Y le preguntó que qué le miraba. Rigoberto Andrés, que es una persona prudente, no le contestó, pero lo quedó viendo asustado y sorprendido de aquella cosa, ¿no? De aquella pregunta. Y el otro le volvió a preguntar que qué le miraba y ya lo insultó. Ahí Rigoberto Andrés ya no ocultó su enojo y le contestó que estaba viendo pues a un corrupto, y eso enojó mucho a este señor y le lanzó sin más un golpe a la cara. Y ustedes pueden ver en la fotografía, Rigoberto Andrés tiene sangre aquí, le ha salido sangre. Y cuando él se vio ensangrentado, alguien que nunca fue agredido, nunca nadie le había tocado el rostro a mi hijo, porque no tiene el carácter él para estar en un pleito que terminara en golpes. Entonces Rigoberto Andrés sacó ese instrumento y lo amenazó a él. Le dijo que si lo volvía a tocar, que le iba a ir mal, y el Señor se lo arrebata. Esto pasa con una pistola, pasa con... Pero de eso existe video y todo. Debería de existir, pero nos lo han ocultado.
Solo han mostrado la última parte. Sin embargo, es evidente en todas las muestras que quedaron en el pasillo. Además, hay un testigo de ellos mismos, de la parte acusadora, de los acusadores, que dicen que o escucha un pleito verbal originalmente, un pleito terrible. Nosotros tenemos una testigo visual, que es la persona que hacía la limpieza en Lopsat, en donde trabajaba Rigoberto Andrés, que también lo vio que se pelearon y vio todo lo que estamos relatando. Pero lo más convincente son las pruebas de medicina forense. Rigoberto Andrés tiene sangre hasta en sus calcetines, evidencia que él tenía, y de hecho hay fotografías de las heridas de Rigoberto Andrés en sus manos y en sus brazos, ellos mismos las han mostrado. Rigoberto Andrés tiene empapada su ropa de su propia sangre, lo cual le dice que él sufrió una agresión brutal también y previa al desenlace de los acontecimientos. Cuando él se ve ante la posibilidad de perder la vida, él le arrebata como puede ese instrumento a el abogado Oxiso, y el desenlace ya es conocido por todos. Sin duda que sí, porque ha sido de impacto, un ser humano que pierde la vida, ¿verdad? Porque hay una familia. Y hay de la otra parte también una familia que sufre, hijos, que llora, que está golpeado por lo ocurrido. Y el de consultarle a ustedes precisamente porque le hemos invitado a hablar de todo un poco y no podemos, es imposible no poder dialogar de alguien tan cercano a su corazón. Así es. Entonces, ¿están esperando sentencia? Estamos esperando sentencia, pero si la sentencia no hace justicia, si la sentencia no califica este hecho como lo que es para nosotros, para mi abogado, que es un abogado que yo tengo que decir, el abogado Mengíbar, un abogado que jamás ha sido tachado por llevar un caso de manera, digamos, indebida, ¿verdad? Irrespetuosa de las leyes, un abogado sin tacha que jamás estaría demandando otro calificativo para este hecho más que el que corresponde a las leyes. El abogado Mengíbar ha establecido las circunstancias que permiten calificar este hecho como un homicidio y no como un asesinato. Si nosotros estamos insatisfechos con la calificación de estos hechos, vamos a recurrir a otras instancias, a la casación. Pero aquí creo que hay también, en medio del dolor, hay un grado de honestidad, porque hay honestidad al desear, a referir que se admite que hubo una acción y que debe ser castigada por la justicia. Así es. Y en lo demás, pues yo creo que tendrá que ser los mismos encargados de impartir justicia los que el concepto de justicia es eso, dar a cada quien lo que le corresponde. Así es. En este caso, el de un joven que se ve sometido a una situación tan complicada, pero el hecho es que, vuelvo a reiterar, del otro lado también hay una familia que pierde a un ser querido, alguien importante en su vida. Que está sufriendo un dolor, que nadie lo discute, yo no lo discuto, yo no lo desconozco, pero sí solicitaría a esta familia que está acusando a mi hijo y pidiendo pena máxima para él, en la que también hay abogados, ¿verdad? Ella es abogada, ella conoce lo que ha dicho el Ministerio Público, ella sabe que estos hechos no califican para lo que está demandando la acusación. Pero no es comprensible por el hecho de la pérdida que ellos tuvieron, que ellos tengan que recurrir a él. Sí, pero un profesional no puede cegarse por su propio dolor. Como yo, como madre, pero también como una mujer que respeta las leyes. Yo vengo de un hogar debidamente constituido porque respeto las leyes. Vengo de una práctica de mi vida respetuosa de las leyes, defensora de los derechos de las personas. Yo formo parte de muchas organizaciones
que hacen defensoría de los derechos humanos. Y soy una persona apegada. Jamás pediría para mi hijo algo que no fuera la verdad, que no respondiera a la verdad. Bueno, grato tenerla, pero Alan ha estado ahí inquieto. No, yo porque pendiente de que me firme mi libro, porque para la historia, aquí tiene, y con dedicatoria a Alan Fiegos. Sí. Y pues qué plática, ¿no? Más interesante, hoy. Ha sido muy variada en cuanto a escuchar a una profesional, a una esposa, pero también a una madre, en diferentes facetas. Y en la última, pues, sobre tener que comentar sobre el dolor que le impacta de que su hijo esté privado de libertad por haber cometido una falta, y que será la autoridad competente la que va a determinar qué tipo de falta es la que se ha cometido. Así es, un muchacho además que jamás se vio involucrado en un hecho indebido. No es una persona que nadie le puede decir. No tiene antecedentes. Jamás. Un estudiante, bueno, mi hijo se graduó de 15 años de la escuela en el Liceo Franco Hondureño, estudió periodismo hasta el 4º año en la Universidad Nacional, no lo terminó y empieza a estudiar diseño gráfico. Es una persona dedicada al arte, a la creación. En su corta vida hizo tantas cosas, Rigoberto Andrés, que una persona ociosa jamás las podría haber hecho. Una persona, un hondureño extraordinario, que se vio en una situación de vida o muerte, de luchar por su vida. Eso es lo que yo quisiera que nuestros jueces tuviesen presente. Bien, muchas gracias. Ha sido interesante esta mañana, como lo decíamos anteriormente, de tener a alguien tan vinculada al arte, a la cultura. Su esposo, un gran escritor, un gran ser humano, al que tuve la oportunidad de conocerlo y después de compartir también aquí en el canal en varios programas. Y hoy tener el privilegio también de tener la presencia de la licenciada Narela Vélez. Quiero decirles que me estaba en este momento que platicábamos acordándome de su mamá, y yo sí la entrevisté en reiteradas ocasiones porque creo que ella tenía una vinculación al momento de ir con la Iglesia Católica a explicar sobre los temas de la sexualidad. Sí, ella era una defensora de la planificación familiar. De la planificación familiar, y lo decía con tanta libertad. Sí. Que hablar hace 30 años del tema de la libertad de la que tienen las mujeres para decidir, ella siempre sostuvo y lo hablaba con tanta, con un lenguaje tan coloquial, que no se iba a los tecnicismos que podía hacer, sino que decía, yo la recuerdo que decía, no, usted no crea, cuando el novio le dice, no, solo la puntita, tenga cuidado porque seguramente usted va a salir embarazada. Y era muy franca ella para hablar, y siempre, entonces la recuerdo yo, y sin duda que usted también refleja el sentimiento de responsabilidad que también tuvo su madre con esta sociedad. Sí. Y lógicamente su esposo también, que fue mi maestro y sin duda un hombre que contribuyó a Honduras. Qué gusto haberla tenido y poder conversar con usted esta mañana. Muchas gracias. Don Frank Gómez. Hemos contado en este día con la presencia de una institución de las letras y la docencia, la escritora Narela Vélez Osejo. Cerramos por esta fecha el Sol de la Noticia. Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca,
A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusatsur, el único y más completo canal de noticias.